Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones, amados hermanos y amigos, les saludo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, agradeciendo a Dios siempre la salud, la vida y la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Definitivamente estos días han sido días de mucho trabajo, de diferentes retos, desafíos, sin embargo todo con un propósito de ir creciendo, de ir avanzando. Y quiero contarles que he mezclado, obviamente, mi actividad en el ministerio para Dios y obviamente también mis actividades personales que tienen que ver con un desarrollo personal. Y conjuntar todo esto muchas veces también es motivo de responsabilidad, porque tienes que saber juntar la agenda espiritual, la agenda de enfoque bíblico, la agenda de enfoque hacia Dios en lo que respecta al ministerio, pero también la agenda personal en lo que respecta a las necesidades del día a día. Tenemos que trabajar, tenemos que generar recursos para poder tener el sustento. Obviamente, la Escritura nos dice también que Dios hará prosperar la obra de nuestras manos. Y en este sentido debemos trabajar, debemos ser gente responsable. Yo en lo personal, lo digo con mucho criterio y también con mucho orgullo, no vivo del ministerio. Es decir, yo no recibo dinero y lo propuse en mi corazón no recibir una ofrenda por predicar la palabra de Dios, sino que, como lo hacía el apóstol Pablo, hacía tiendas. El poder trabajar para mí es un privilegio. Y me encantaría también, ¿por qué no decirlo?, en algún momento poder desarrollar proyectos sociales a través de la empresa y el ministerio tenerlo de manera primordial, es decir, dedicarnos de tiempo completo al ministerio y que las empresas puedan caminar. Creo que se puede hacer esto. Hay evangelistas como Carlos Anacondia, que tenía su empresa y mantuvo su empresa y se pudo dedicar al ministerio. Hay muchos pastores empresarios. Yo estoy en contra, y lo he dicho una y otra vez, de que se lucre con el evangelio. También he comentado que en algún momento fui parte de ese sistema, precisamente porque uno va madurando. Ahora puedo decir libremente y abiertamente que mi trabajo y mi entrega en el ministerio es sin ningún objetivo económico. En lo absoluto. No estamos predicando por dinero, mucho menos por una cuestión de reconocimiento. Lo hacemos porque Dios nos llamó a la predicación y debemos hacerlo con pasión y con amor. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y fíjese, le cuento de manera personal, al dedicarme a predicar la palabra de Dios todo este tiempo, Dios no solamente me ha prosperado, sino que también me ha abierto puertas muy importantes. Yo me doy cuenta que es la gracia y el favor de Dios conmigo, porque cuando uno se dedica a Dios, Dios siempre ha de recompensar a aquellos que se enfocan de lleno al ministerio, a la obra de Dios.
Y yo no quiero y no busco recompensa de hombres, sino la recompensa de Dios. Y con esto estamos verdaderamente bendecidos y verdaderamente alegres, verdaderamente agradecidos. Con este entusiasmo, con esta alegría y con esta responsabilidad, quiero compartirte el episodio número 11, titulado No toleres a Jezabel. Este título se escucha muy interesante porque esta mujer Jezabel es una mujer que fue muy peligrosa en su tiempo. Jezabel tiene un contexto histórico donde hablar de ella nos hace recordar precisamente al rey Acab. Este rey que de alguna manera era manipulado por su mujer. Jezabel estaba en contra de los profetas. Jezabel se levantó en contra de los profetas y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de ello. Por ejemplo, Primero de Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer atacaba a los profetas. Esta mujer prácticamente estaba en contra de todos los profetas de Dios, destruyéndolos, llevándolos al matadero. Elías tuvo que huir para esconderse en una cueva. Esta mujer representa a Satanás directamente. Sin embargo, qué curioso que es una mujer que es esposa de un rey y que de alguna manera esta mujer se movía de una manera muy inteligente, de una manera muy elaborada, de una forma muy astuta. Es importante que entendamos que precisamente Satanás se ha movido con mucha astucia, llevando siempre una agenda contraria a la iglesia. Esto lo encontramos en toda la Biblia, y en el tiempo moderno podemos ver a Jezabel moviéndose en diferentes esferas, en la política, en la religión, en los medios de comunicación, en la sociedad, en la familia. Jezabel representa una agenda contraria al Espíritu Santo. Si esta mujer estaba en contra de los profetas y los profetas profetizaban conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, es importante señalar que entonces esta mujer era una mujer que estaba endemoniada, obviamente, llena de demonios, en contra de los profetas. Pero podemos decir que si trasladáramos a Jezabel para este tiempo, Jezabel representa al anticristo, representa lo contrario a Jesús, lo contrario a la unción, porque Cristo significa ungido, y lo que es anticristiano es antiunción. Lo que está en contra de la palabra de Dios, en contra de los profetas de Dios, es precisamente anticristiano. Entonces, tenemos que comprender precisamente que la Escritura, cuando nos habla de Jezabel, nos está hablando de un enemigo de Dios, de un enemigo de los profetas, de un enemigo de la agenda de Dios. Todo lo que está en contra de Dios es jezabélico, es anticristiano. Quiero compartirte entonces este episodio número 11, No toleres a Jezabel, de la serie El poder y la dimensión de lo profético. Para esto quiero que vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, y nos habla de la iglesia en Tiatira. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, tus últimas obras han sido más que las primeras. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Cuando leemos este pasaje, hay gente que piensa que se trata de una falsa profetisa, se trata de una mujer que está seduciendo a la fornicación, literalmente, al sexo fuera del matrimonio, al sexo ilícito y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted sabe que hay 4 cosas que la iglesia primitiva impuso para los nuevos creyentes gentiles. Dicho sea de paso, he estado haciendo un estudio acerca del ministerio a los gentiles, de la predicación a los gentiles, y me he sorprendido en que el primer predicador a los gentiles fue Juan el Bautista y Jesucristo. Juan el Bautista predicó a los gentiles y posteriormente Jesús. Muchos se quedan y piensan, o bien tienen la idea, se quedan con la idea de que el apóstol Pablo fue el primer predicador a los gentiles. Esto no es así, ya lo voy a enseñar más adelante, pero el primer predicador a los gentiles fue Juan el Bautista. De hecho, le predicó a Herodes, el tetrarca, también a muchos soldados, y en aquel tiempo, me atrevo a decirles que Israel estaba bajo el dominio de Roma, por lo tanto no tenía ejército. Estos soldados de los que habla la Escritura en Lucas capítulo 3, los que acudieron ante Juan eran soldados romanos. Y efectivamente, Juan el Bautista le predicó a los gentiles porque Jesús inició su ministerio en Galilea de los gentiles. Y si Juan el Bautista preparó el camino al Mesías, obviamente tuvo que haber predicado a los gentiles primeramente. También la Escritura dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que el apóstol Pablo se encuentra con algunos discípulos de Éfeso, los cuales habían recibido el bautismo de Juan. ¡Qué interesante! Recibieron el bautismo de Juan para arrepentimiento. Si estaban en Éfeso, entendemos precisamente que eran discípulos gentiles. Esto nos habla que Juan el Bautista predicó y bautizó gentiles. Es algo que a mí me ha sorprendido a través de este estudio, pero lo comento precisamente porque el mensaje de Juan el Bautista y precisamente el enfoque de lo que te estoy diciendo es que el mensaje a los gentiles siempre fue para salvación y para guardar las enseñanzas de Jesús. Y hay 4 cosas que a la iglesia primitiva se le imponen, en este sentido, se establecen para los gentiles. Punto número 1, que se guarden de fornicación, de ídolos, de sangre y de ahogado. Estas 4 cosas el Espíritu Santo las establece juntamente con los apóstoles. Que se guarden de fornicación, que se guarden de sacrificado a los ídolos, de ahogado y de sangre. Usted no puede comer alimentos que contengan sangre. Usted no puede comer un pollo si lo ahogaron. Hay gente que ahoga el pollo porque según sabe mejor, lo ahogan y luego lo preparan. Eso usted no lo puede comer, porque la Escritura dice que nos guardemos de ahogado y de sangre. No hay que comer lo que contenga sangre. La fornicación, con mucho más razón. No debemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también guardarnos de lo sacrificado a los ídolos y obviamente de los ídolos. Pues esta mujer llamada Jezabel, que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, se decía profetisa. Es decir, ella decía que era una profetisa de Dios. Se decía profetisa, enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenemos que pensar en la profundidad de este pasaje y entender que no solamente está hablando de una fornicación física y de comer sacrificado a los ídolos de manera física. Recordemos que Jesús habló muchas veces en parábolas, cuando les dijo precisamente a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. No se refería a una levadura física, a una levadura literal. No se refería al pan. Se refería a la enseñanza, a las doctrinas de los fariseos y los saduceos. Entonces, en este pasaje, cuando está predicando Jesús a la iglesia de Tiatira, cuando le está dando un mensaje a la iglesia de Tiatira,
le está diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tomemos en cuenta, nos traslademos a este pasaje, quitemos de nuestra mente la imagen de fuego, la imagen color rojo. Cuando leemos Apocalipsis, usted se imagina rápidamente un color rojo, usted se imagina fuego, usted se imagina plagas, usted se imagina una bestia con 7 cabezas. Bueno, yo no sé si esto se debe a los libros de Apocalipsis que regalaron los testigos de Jehová o a las películas, pero cuando usted ve Apocalipsis se imagina fuego, incendio, colores rojos. Esto se debe también a esta famosa ciencia del neuromarketing. Precisamente nuestra mente reacciona a las palabras y obviamente los pensamientos construyen imágenes, y usted se hace a la idea de que está hablando de una mujer Jezabel X que usted no tiene interés en conocer, y está hablando de aquellos que fornican, de aquellos que comen cosas sacrificadas a los ídolos, y por lo tanto no está hablando de usted. Entonces, cuando usted lee este pasaje, usted lo hace a un lado y usted piensa que no es para usted. Pero toda la escritura es para nosotros. La escritura fue dedicada a la iglesia, fue dedicada al pueblo de Dios, fue dedicada a todos nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay mucha gente que piensa que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para los gentiles. Es un grave error. Recordemos que Dios hizo un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola mujer, una sola novia, una sola esposa. Lo que le dice Dios a los judíos, se lo dice también a los gentiles. Porque la promesa a Abraham es para judíos y gentiles. Esto es muy profundo, ya voy a hablar de esto más adelante, pero este pasaje es directamente para los seguidores, para los discípulos de Jesús. Y les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Desde ahí, Jesús no la reconoce como profetisa, no la reconoce como una hija, sino que dice esa mujer. Pero curiosamente, esta mujer está dentro de la iglesia. Esta mujer no está afuera, esta mujer está dentro. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es decir, se dice ministra de Dios, se dice una mujer empoderada en Dios, una mujer que da el mensaje de Dios, porque los profetas anuncian el mensaje de Dios, es decir, habla de una mujer que se dice profetiza, que se dice una mujer que le sirve a Dios, que se dice una mujer que anuncia la verdad, pero no es así. Ahora entendamos que no es necesariamente una mujer. Se trata precisamente de una enseñanza, se trata de una imagen, se trata de una cultura, se trata de una agenda, se trata de un pensamiento. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Es decir, estableció enseñanza, estableció una doctrina, enseñe y seduzca. Quiere decir que conquista con sus palabras, con sus dichos, como lo hacen los falsos profetas. Conquista a través de su forma de hablar, así como una mujer, hablando como hombres. Hay muchas maneras de que seamos seducidos. Imagínese usted una mujer que le acaricia la pierna o le acaricia la mano, o se pone un perfume muy especial y pasa cerca de usted y le sonríe. Una mujer bella, imagínese usted eso, hablando como hombre. Obviamente sentiríamos alguna sensación de que una mujer guapa pase con un perfume especial y que te acaricie de cierta manera y te sonría. Esta es la seducción de Satanás. Muchas veces pensamos que Satanás se va a presentar de una manera horrible, horripilante. Se imaginan a un demonio con cachos, rojo, con una cola de escorpión, con patas de caballo. No, Satanás va a seducir de manera especial, de una manera que a ti te guste. La tentación, para que sea tentación, tienes que sentir cierto deseo, cierta seducción. Precisamente, Satanás se viste como ángel de luz para engañar, para seducir.
Y esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos, es decir, a los que le sirven a Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pensemos que esta mujer Jezabel es el sistema religioso de la actualidad. Pensemos que esta mujer Jezabel es una mujer que está entronizada, una mujer que ha influenciado dentro de la iglesia, una mujer que se dice ser la iglesia, una mujer que se dice estar cumpliendo con el mandato de Dios y que profetiza y le sirve a Dios y que promueve una enseñanza y una seducción para fornicar. Y fornicar no tiene que ver con algo físico en este pasaje, sino con algo espiritual. La fornicación es todo aquello que me une a una mujer ramera o a una mujer que no es mi esposa. Esto es fornicación. Entonces, si lo llevamos a lo espiritual, la fornicación es precisamente unirme con aquello que Dios desaprueba, con aquello que Dios no ha recibido como santo, con aquello que Dios desecha. Cuando yo me uno, estoy fornicando. Cuando yo como cosas sacrificadas a los ídolos, estoy participando. El que come es igual que el que adora a los ídolos. Por lo tanto, este pasaje tiene que ver con aquellos que están unidos a las falsas doctrinas, porque Jesús hizo énfasis en eso. Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Guardaos de las falsas doctrinas. Guárdense, apártense de las falsas doctrinas. Como la Escritura dice, no les digáis bienvenidos, no comas con ellos. Y alguien me va a decir, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a alejar de todo mundo? Amados hermanos, si tú no te sientas en una mesa para compartir la verdad y te sientas para ser partícipe de las mentiras, que por mucho tiempo yo fui partícipe de esa agenda. No se puede agradar a Dios y agradar a los hombres, no se puede. Es imposible. Tenemos que romper con todas aquellas enseñanzas que no se encuadran a la Biblia. Tenemos que entenderlo, tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Entonces, lo que me une a lo que Dios desaprueba es fornicación espiritual. Y cuando yo participo de esa idolatría, estoy comiendo de esto que ha sido sacrificado a los ídolos. Así como usted se guarda de fornicación, así como usted se guarda de comer un tamalito que alguien preparó para una imagen, y usted dice, esto no lo puedo comer, exactamente es lo mismo con las falsas enseñanzas, con las mentiras que se predican como si fueran verdades. Hoy en día nadie confronta la mentira, nadie dice esto está mal, y si tú lo haces te señalan de intolerante. Claro que soy intolerante porque Jesús me dice que yo no tolere a esa mujer. Es más, me dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mundo me dice, eres intolerante, no amas a tu hermano, no amas al falso apóstol, no amas al falso profeta, no amas el sistema religioso. Tienes rencor en tu corazón, tienes odio. Esto me dice el mundo cristiano, entre comillas, falso mundo cristiano. Como escribía Dietrich Bonhoeffer, en este falso mundo cristiano donde se condena a aquellos que cometen pecados minúsculos, pero aquellos que cometen grandes pecados están entronizados. Hay un falso mundo cristiano que ha envuelto la agenda aparentemente de la iglesia. Y es importante señalar que yo prefiero ser intolerante, pero cumplir con el mandato de Dios, porque Dios me dice, tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo, el que no está con la verdad, el que no está con el evangelio, está contra Dios. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Con quién estás? ¿Estás con Jezabel o estás con Jesús?
¿Estás con Elías el profeta o estás con los profetas de Baal? ¿Con quién estás? Esta es la gran pregunta. Jezabel procuraba la muerte de los profetas y también promovía la fornicación. Segundo de Reyes 9:22 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? No puedo estar en paz con los falsos profetas. No puedo estar en paz con la fornicación de Jezabel. No puedo estar en paz con la hechicería que se ha introducido a la iglesia. No puedo estar en paz con aquello que no le agrada a Dios. Apocalipsis nos habla claramente de este grave pecado de la iglesia de Tiatira. Veamos el versículo 21 en adelante y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran, tiene que ver con un adulterio espiritual, tiene que ver con un adulterio de apartarse de nuestro esposo, apartarnos de Dios, para adulterar con Jezabel, quien promueve todo lo contrario a Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En este pasaje dice: y a sus hijos heriré de muerte. Qué terrible. Y todas las iglesias, este no es un mensaje para el mundo, es para las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces está hablando de un adulterio espiritual. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero el adulterio espiritual tiene que ver con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo estás viviendo para Dios? Dios te va a pagar según tu obra, según tu mente, según tu corazón. ¿Estás guardando falsas doctrinas en el corazón? Dios te va a juzgar por eso. El mensaje contra Tiatira es: tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando la escritura dice tengo contra ti, es porque me está enemistando ese pecado contra Dios. Es decir, Él está contra mí, yo estoy contra Él. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Habla de que Dios está en contra mía a causa de ese pecado. Y la Biblia dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo, es decir, el que no está con la verdad, el que no hace la verdad, el que no se aparta del mal para estar en el bien, el que no se desmarca de las falsas doctrinas, el que hace comparsa con ellas. El que no está conmigo está contra mí. Es decir, los que seguían a Jesús no podían estar bien con los fariseos o con los saduceos. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. No puede ser siervo de Dios y fornicar con las falsas doctrinas. No se puede. Porque de lo contrario, si yo hago esto, voy a tener consecuencias con Dios. No voy a agradar a Dios. No voy a estar acorde a su voluntad. Veamos lo que dice la escritura en Ezequiel 22 y entendamos que las iglesias que tienen falsas doctrinas están en adulterio espiritual. Ezequiel 22, versículo 24 en adelante dice: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas,
tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Versículo 24 de Apocalipsis. Vamos entendiendo lo que es el adulterio espiritual. Profetas que mienten, profetas que anuncian lo que el pueblo quiere oír, falsas doctrinas que se adecúan a los corazones perversos que no buscan a Dios, sino que buscan lo que quieren recibir para sus deseos. Amontonan maestros según sus concupiscencias. Amontonan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Pero los predicadores de la verdad los excluyen. Esto es lo que está pasando. Y estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, la antesala para la aparición del anticristo. Y muchos no se están dando cuenta de eso. Pero el mensaje a Tiatira es un mensaje a la iglesia mexicana, es un mensaje a la iglesia latinoamericana, es un mensaje al mundo entero. Versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Ya se dio cuenta que está hablando de doctrina? ¿Ya se dio cuenta que hablar de falsas doctrinas es hablar de adulterio espiritual? A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guardar la verdad, guardar la sana doctrina, guardarla en tu corazón. Esto les enseñarás a tus hijos. Pondrás mi palabra en las paredes, en las puertas, en diferentes lugares. Colgarás mi palabra en tu cuello. Te esforzarás en guardar mi palabra. Esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra, le dice Dios a Josué. Cuando el Señor les dice a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy en día no. Hoy en día guardan la enseñanza del falso apóstol, guardan la enseñanza de la falsa doctrina de la denominación X, guardan las falsas enseñanzas, pero no guardan las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí está hablando de vencer en la fe. Hay una batalla de la fe. No piense usted que vencer en el mundo de los negocios. Voy a ser vencedor en los negocios, voy a ser vencedor en la vida. El que venciere se refiere el que venza en la fe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a hacer un contexto con lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Envanecido el que no se conforma a la sana doctrina de Jesús. Si alguno enseña otra cosa, algo que no corresponde al evangelio, algo que no se encuadra a la Escritura,
algo que no se encuadra a lo que predicó Jesucristo, a lo que predicaron los apóstoles, a lo que predicaron los profetas, debe ser desechado. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, quieren otras revelaciones, quieren otras enseñanzas, quieren otras doctrinas, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Qué impresionante! 2000 años atrás se decía que tomarían la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué le dice esto? Hoy en día todo es un negocio. Las coberturas, la honra a estos falsos apóstoles, a estos falsos profetas, hacen un énfasis exacerbado en el dinero. Es decir, han tomado la piedad como fuente de ganancia. Hay falsos apóstoles que dicen que hay que honrar a Dios y a los representantes de Dios en la tierra. Terrible. Esto es apostasía pura. Y la iglesia tiene que despertar de todo esto. La Escritura dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo no quiero tener comunión con estos falsos profetas, con estos falsos apóstoles, y debo romper rotundamente con ellos. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, Dios estará contra nosotros. Si toleramos, Dios estará contra nosotros. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, a estos falsos apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son, a estos falsos profetas que se dicen profetas y no lo son, a la falsa iglesia que se dice iglesia y no lo es. Tenemos que hacerlo. Tenemos que confrontar estas mentiras. Apártate de los tales, dice la Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto hace concordancia cuando Jesús dice: dad de gracia lo que recibisteis de gracia. No lleven alforja, no lleven cinto, no lleven dinero, porque el obrero es digno de su salario. Dios proveerá en el camino, pero den de gracia lo que recibieron de gracia. No es por precio. Los profetas, Eliseo rechazó los tesoros de Naamán. Giezi, que los recibió, se llenó de lepra. No puede haber concordancia de lo espiritual, de dar el mensaje del evangelio, por gracia, con aquellos que lo venden. No puede haber concordancia. ¿Qué comunión hay entre Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? No hay comunión. No puedo tener comunión con aquellos que se han enriquecido a causa de la piedad, a causa del evangelio. Yo no puedo tener comunión con ellos. Es imposible, no se puede. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, tal y como está pasando hoy en día. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11 declara: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Aquel que no contiende por la fe, que no me hable de batalla. El que ya se acomodó, que se lo lleve la corriente. Pero si tú quieres estar en contra de la corriente, vas a ser criticado, vas a ser perseguido, pero estás cumpliendo con la gran comisión. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna.
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 27 de Apocalipsis, capítulo 2, que estamos leyendo precisamente de este mensaje y ya estamos aterrizando, dice: porque la Escritura dice que tendrá autoridad aquel que precisamente se guarde de todo esto, aquel que retenga la sana doctrina de Jesús. Tendrá autoridad, y la Escritura dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para terminar este pasaje, quedémonos con lo que dice 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere conocimiento y que retengamos su palabra más allá de servirle tanto. Es bueno el servicio, pero más importante es retener su palabra y no tolerar las falsas doctrinas. Hoy te comparto exactamente 3 palabras clave del episodio número 11, titulado No toleres a Jezabel. Número 1, el tolerar las falsas doctrinas es enemistad con Dios. Número 2, el tener falsas doctrinas es adulterar espiritualmente. Y número 3, el conocimiento y guardar la fe es mejor que sacrificios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.